vamos a empezar la grabación y le voy a pedir a Ismael si por favor nos llevas al Señor en oración. Abba, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad una vez más, Señor, de ver a través de tu escritura, Señor, a través de los hallazgos, Señor, arqueológicos, de la evidencia que hay en la tierra santa en Israel. Tu tierra, Señor, donde tú dijiste, Señor, que tu pueblo debe morar en tu santa ciudad, Jerusalén. Señor, que allí podamos ver a través de la evidencia que está allí, existe, Señor, hasta estos días, la obra milagrosa y poderosa y fuerte, Señor, que tú nos estás dejando a nosotros para que podamos nosotros ver y creer y no dudar, más confiar en tu palabra, por más difícil o imposible que haya parecer. Damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, eres paciente con nosotros y nos bendices en gran manera. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues bueno, entonces ya les di más o menos un resumen de lo que hemos estado viendo y cómo vamos a estar siguiendo esta historia. Hoy vamos a hablar más que nada del nacimiento y de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Yeshua. Pero lo quiero hacer diferente de las otras veces porque alguien dijo, me dolió la cabeza de tanto conocimiento. Bueno, ahora vamos a hacerlo de una forma alegre. Vino el Mesías, que más regocijo podemos tener que saber que el Mesías está con nosotros, porque vino y no se ha ido. Sabemos que Él sigue estando con nosotros. Entonces, vamos a hacer un viaje y a través del viaje quisiera hacerles comentarios y recomendaciones. Yo sé que quizás algunos de ustedes quieren ir a Israel. ¿Cuántos queremos ir a Israel? ¡Yay! Yo. Entonces, les voy a... Yo solamente he ido 3 veces y las 3 veces fueron diferentes. Entonces es importante que cuando vayamos sepamos exactamente con quién vamos a ir, porque son diferentes los sitios que se visitan dependiendo de con quién vas. Entonces voy a empezar a compartir para poder empezar a ver las fotografías y bueno. Espero que ya estén pudiendo ver. Vamos a hacer un poquito más grande. La segunda avenida es la parte tercera, como estaba diciendo. Entonces ya vimos la creación. Todo fue creado para nosotros. Teníamos el dominio y teníamos la comunión. Más sin embargo, esa nos fue arrebatada por Hasatán cuando nos instó a que comiéramos del árbol prohibido. Sin embargo, empezó la restauración, el plan que Dios puso para recuperar lo que habíamos perdido. Y hoy vamos a ver la primera venida de Yeshua, porque como sabemos, Él viene 2 veces. Entonces, ya hablamos de la promesa que fue Abraham y más que nada, como les decía hace rato, hablamos de un poco acerca de la bendición que han sido los judíos para todos nosotros en cuanto a que siguen siendo los hijos, a que la gloria el Shekinah está con ellos, los pactos, el culto, que a mí me da mucha emoción estar en un culto sabiendo que fueron los profetas los que lo pusieron, la promulgación o la ley, que la conservaron aún con sus vidas. Hablamos de eso la semana pasada, y los patriarcas y por supuesto Yeshua, ya es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el nacimiento de Yeshua. Antes de entrar de lleno al nacimiento de Yeshua, pues un sitio que visitamos en Israel fue Betesda. Betesda es una iglesia que está en el medio de la antigua Jerusalén. En ese lugar hay una iglesia y esa iglesia se supone que fue el lugar donde nació María o Miriam por su nombre en hebreo. Entonces hay muchas ruinas de lo que fuera en aquel entonces el lugar donde ella vivió su infancia y donde estuvo al principio, porque después fue a otro lugar. Pero esta es Betesda y esto es lo que le llaman la fuente de Betesda. Y está otra vez en medio de Jerusalén, antiguo Jerusalén, el lugar donde se cree que nació Miriam. Y
Esto lo vemos, esta escritura que estamos poniendo aquí, la vemos en Mateo. En Mateo 2 nos habla acerca de cómo el Señor hizo todo lo del censo para que se pudieran cumplir algunas escrituras. Entonces, ¿qué pasó? Iba a haber el censo y todo el mundo tenía que ir a su lugar de nacimiento, al lugar de donde eran. Y ¡ja! ¡Qué casualidad! Tanto José como Miriam, o Joseph, como Miriam, eran de Galilea, de Belén. Él era de Belén y tenían que ir a Belén. Vivían en la ciudad de Nazaret cuando ella estaba encinta para que naciera Yeshua. Entonces juntos fueron caminando desde Nazaret hasta Bethlehem, que es la palabra en hebreo. ¿Cuánto tiempo se tardaban caminando de un lado a otro? Eran 90 millas. Entonces, a pie, aproximadamente 33 horas. Y embarazada, a punto de dar a luz a un bebé, pues yo creo que unos 2, 3 días caminando. Pues entonces, con tanto ejercicio, por supuesto que se llegó el tiempo del alumbramiento. Pero antes de que nos vayamos a Belén, quiero que vean un poquito Nazaret. Aquí donde estamos, son 2 fotografías, no es una partida a la mitad. Son 2 fotografías panorámicas que tomé en una montaña donde hay un mirador. Entonces, ustedes pueden ver que aquí en esto blanco, ahorita se los muestro un poquito más grande. Aquí esto blanco son casas y por acá hay un valle, pero el valle que quizás llama la atención es el que está del lado derecho, porque es el Valle de Megiddo. Y sabemos qué es lo que va a pasar en el Valle de Megiddo posteriormente. Entonces acá la de abajo es otra vista panorámica de Nazaret desde el mirador. Y aquí ya pueden ver un poquito más, lo voy a abrir. Yo quería enseñarles esto porque no es el Nazaret de aquellos tiempos. Desafortunadamente, hoy en día Nazaret está bajo el dominio de los palestinos. Es parte de lo que le llaman el West Bank. Entonces, ¿qué pasa? Los palestinos tienen esa parte. Ustedes pueden notar cuando estamos en territorio palestino, no necesitan un mapa para ver la división de lo que es Israel con los judíos y donde es Israel, el West Bank, con los palestinos. Porque desafortunadamente se nota que ellos no cuidan la tierra, que no cuidan esto que Dios creó para nosotros como lo cuidan los judíos. Eso lo vemos por todas partes y aquí en Nazaret hay una villa muy bonita que la hicieron de tal forma que se pareciera a los tiempos de Yeshua. Entonces hay algunas personas con sus borreguitos y hay personas haciendo hilados como se hacían en aquel entonces las ropas. Hay una de las cosas que nos llamó mucho la atención, hay una parte donde prensan el aceite y hablan acerca de lo que significa el aceite prensado y cómo Dios, cómo Yeshua sufrió cuando fue comprimido, prensado, apretado en sufrimiento cuando murió por nuestros pecados. Entonces, eso es un lugar que si ustedes van, es interesante ir. Pero bueno, ahora vamos a Belén. Y lo que pasó en aquel tiempo, pues sabemos que Miriam y José van a Bethlehem y ahí nace. Voy a romperles un poquito la idea de cómo y dónde nace Yeshua, porque nosotros pensamos que fue en un pesebre. Entonces lo idealizamos y lo vemos desde un punto de vista como nos lo han enseñado, muy bonito los pesebres y adornaditos, un establo y cosas así. Bueno, esto que están viendo ustedes aquí, este valle es el Valle de los Pastores. Entonces, después de que nace Yeshua y que vienen los ángeles y estaban los pastores, aquí en este valle eran donde estaban los pastores con las ovejas. ¿Cómo sé esto? Nosotros en este viaje, fue el primer viaje que hicimos, fuimos en un viaje con 3 arqueólogos. Los 3 arqueólogos creen en el Mesías, o sea, han aceptado que Yeshua es el Hijo de Dios y que ha venido para salvar nuestros pecados.
Y esos arqueólogos se dedican a demostrar que la escritura es verdad y que hay sitios que lo demuestran, no para ellos mismos, sino para la humanidad. Entonces, cuando estamos aquí hay una iglesia que fue comprada desde hace muchísimos años y tienen un lugar donde dicen, aquí fue donde nació. Pero está rodeada en la iglesia, está dentro de la iglesia, es un centro. Nosotros no entramos a la iglesia. Entonces, esto es Belén. Otra vez está del lado del West Bank. Tuvimos que cruzar la frontera. Daba un poquito de miedo, temor, no sé. Al cruzar la frontera dice, si eres judío, cuidado, porque a lo mejor no regresas. Es peligroso, corres riesgo de que te mueran. Y pues nosotros pensábamos, bueno, nosotros no somos, pero nos hemos allegado, a lo mejor nos confunden, ¿verdad? Y otra vez se ve la diferencia, todo bien apiñadito, todo bien juntito, las calles no están muy cuidaditas, pero aquí fue donde nació nuestro Mesías. Entonces, no en los departamentos, ahí vamos para allá. Entonces, esto es donde nos llevaron los arqueólogos. En aquel entonces, el rebaño, por la forma como estaba ahí, se cuidaba en cuevas. Lo que nosotros llamamos pesebres en aquel entonces eran una cueva. Y esa es una de las entradas a una de las cuevas que todavía queda hasta el día de hoy. No es necesariamente la cueva o el lugar donde nació Yeshua, pero es uno similar que estuvo en esa área cuando nació Yeshua. Entonces, esto aquí éramos demasiados en ese viaje, éramos como 120, entonces fue imposible tomarle foto a la cueva por dentro sin que hubiera gente. Pero la tienen acondicionada esta cueva de tal forma que hay luz adentro. Y hay como recovecos para poner los diferentes tipos de animales. Y hay también un área donde se puede poner la comida. Es como lo que llamamos un pesebre, pero está como quien dice cortado de la tierra. Y ahí es donde ponen los alimentos. Y ahí es donde nació Yeshua. Entonces, ¿por qué esta parte? Porque no había lugar en el mesón. Tuvo que buscar un lugar, y este era un lugar seguro, calientito, en fin, proveía contra las inclemencias del tiempo, cubría o daba la protección, y no estaban solos, había como 3 o 4 recovecos, y se cree que pudo haber habido más personas ahí, pero no hay evidencia de eso. En fin, como pueden verlo, una de las cosas que quiero que noten es que está alto, el lugar es alto, entonces por eso los animales caben perfectamente para entrar, y tienen una parte de la cueva donde se puede entrar, entras a la cueva y luego hay otra puerta donde pueden salir. Ok, entonces el pesebre, de acuerdo a los arqueólogos, el pesebre no es como nosotros no lo imaginamos. Ahora vamos a la circuncisión. Esta fue en la casa, y a la presentación del templo. ¿Qué es esto? Puse un montón de piedras. ¿Por qué? Son buenas. Porque esas piedras, no sé si pueden enfocar un poquito, pero en aquel entonces, y bueno, quizás en el tiempo de Yeshua ya no tanto, pero desde el tiempo de Josué, si se acuerdan, se tuvieron que haber hecho la circuncisión muchos de ellos, y algunos tenían cuchillos, algunos no tenían. Las piedras este tipo de piedras eran muy buenas y servían como cuchillos. Entonces era común en aquellos entonces el que hicieran la circuncisión con piedras. No se asusten, varones, esto nada más es una foto. Ok, bueno, ya, suficiente. Y luego, después de allá, cuando le pusieron Yeshua, que fue el nombre que el ángel le pidió que les pusieran, fue la circuncisión. Posteriormente se fueron todos, cuando cumplieron los días de purificación, entonces se fueron al templo. Y si se acuerdan, Miriam tenía que dar su ofrenda, y dio la ofrenda de los tortolitos en el templo. Entonces este es el templo. Y déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Esta área de aquí
es lo que se le conoce como el pórtico de Salomón. Aquí en esta área muchas veces se vio a nuestro Mesías caminando por ahí dando enseñanzas. Por supuesto, ese es el templo. Hay dos entradas. Por lo general, los sacerdotes usaban esta entrada, que es una rampa, porque el Señor decía que era mejor que los sacerdotes caminaran por la rampa para que no tuvieran que levantar las piernas y enseñar sus carnes cuando estuvieran ascendiendo. Esta otra sí tiene escalón y como pueden ver está un poquito más empinada para subir. Pero aquí, si enfocan en esta parte más oscurita de aquí, esta, lo que es lo único que queda. Este es el muro de los lamentos. Esta es la parte que cuando nosotros visitamos y vamos y tocamos la pared, esta es la pared que quedó de lo que fuera en aquel entonces el complejo del templo. Pues solamente esa pared. Y bueno, es impresionante que quede esa pared porque Dios dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Quizás dejó que se mantuviera este pedacito ahí porque sabía que iban a necesitar un algo para ir a orar. Ya vimos esta es la fuente de Siloam, pero quería enseñarla nuevamente porque para poder llegar al templo, y Miriam tuvo que haber hecho este recorrido. Ella tenía primero que purificarse en la fuente de Siloam, por lo general era lo que se hacía, y de ahí se iban caminando. Este es uno de los arqueólogos con el que estuvimos nosotros, él se llama Eli Shukron. Eli Shukron fue el arqueólogo que originalmente descubrió la fuente de Siloam. Fue algo maravilloso, porque realmente ellos no pensaban que iban a descubrir algo así. Lo que había pasado es que había supuestamente el drenaje estaba echando mucha agua, algo se había descompuesto y empezaron a excavar, pero cada vez que se hacen excavaciones por cualquier razón en Jerusalén, la Secretaría de Antigüedades, Antiquities, llama a los arqueólogos para que vayan a supervisar las obras por si acaso, porque ellos saben que en cualquier parte que escarbes de Jerusalén va a haber algo. Entonces, Eli Shukron fue el arqueólogo que le tocó ir ahí. Y cuando empezó a ver cosas como escalones. Y luego de ahí vio que de ahí salía el agua. Y si se acuerdan, esta agua, si se acuerdan, la primera clase enseñamos el río Gihón, que todavía lleva agua. El río Gihón alimenta a la fuente de Siloam. Increíble. Miren la foto del norte en el escalón. Y bueno, aquí están los escalones. Como pueden ver, nos está mostrando, ahorita les enseño un poquito más. Cuando nosotros vimos, y todavía aún, es lo que le llaman el sitio activo. Lo que quiere decir es que todavía están escarbando y descubriendo y no está completamente abierto para el público. Cuando nosotros fuimos en el 2015 estaba completamente cerrado al público, pero como fuimos con el arqueólogo, pues nos dio permiso de entrar. Entonces hay dos pasillos con escaleras. Supuestamente el del lado izquierdo es para bajar. Cuando viene sucio, cuando te vienes a limpiar, te limpias, te purificas en la fuente de Siloam y subes por el lado derecho. Entonces ya para llegar al templo. Y esta es la foto que él había tomado, pero, y aquí está la escalera. Es un dibujo, por supuesto, de donde lo que ellos creen que es. Aquí abajo, la fuente. Aquí abajo está la fuente. Y entonces sube a la rampa donde habíamos visto que entra al templo. Todo eso era lo que tenían que caminar. Pero era un paseo hermoso, porque adivinen qué había al lado de este camino. Tiendas, shopping. ¿Y por qué había shopping? Pues porque se supone que en ese entonces no estaban en el templo. Yo creo que posteriormente se hicieron muchos y muchos y llegaron hasta el templo. Pero por lo general había en el recorrido, había personas que vendían, me imagino,
comida y esto y lo otro, pero más que nada los animalitos que tú tenías que comprar para poder hacer el sacrificio. Bueno. Eso es interesante porque hay gente que venía de muy lejos y de todas partes de Israel. Y en vez se les daba a ellos la oportunidad de que si era mucho llevar las cosechas o el sacrificio, de las primicias que el Señor le había dado, podías venderlo y te llevar ese dinero, y con ese dinero entonces ibas allí, y entonces allí en el mercado podías comprar, así no tener que cargar con todas las cosas o el llevar el ganado, ibas nomás con el bolsillo de dinero, y entonces allí mismo en Jerusalén, subiendo, iba a ver las tiendas a ambos lados, podías comprar lo que tú necesitabas para subir al templo y para hacer estos sacrificios. Y ya para ese tiempo, cuando estaban allí, pues ya habían sido, como quien dice, bendecidos y aceptables para los sacrificios de Adonai. Así es. Entonces, pues yo nada más me acuerdo que nos dijeron que ahí había Shabbos. Ha de haber sido un paseo muy bonito. En fin, pero te imaginas estar ascendiendo hacia los escalones. Entonces aquí estaba cerrado. Esto es el principio de aquella excavación. Una de las cosas interesantes es que los escalones, cuando vamos ascendiendo hacia el templo, ya sea estos u otros escalones que también llevan al templo, porque hay varias entradas, por lo general son 2 escalones regulares y luego un espacio. Y luego 2 escalones regulares y un espacio amplio. ¿Por qué? Porque los escalones por lo general eran bajitos, no eran escalones grandes. Otra vez, para que los sacerdotes cuando iban ascendiendo también no se les viera a las piernas, pero cuando el pueblo iba ascendiendo, iban cantando salmos de ascensión y danzando. Entonces, 2 pasos y hacían... ¿Qué son los salmos de ascensión? No, yo no sé eso. ¿Qué es eso? A ver, tú explícanos, ya que estás preguntando. Ya sabía. No, es una pregunta capciosa, ya te conozco. Bueno, interesantemente, para aquellos que no saben, en las escrituras está del Salmo 118 en adelante, están los salmos de ascensión. Esos eran salmos que estaban compuestos para cantárselas a Adonai cuando iban subiendo, porque iban subiendo, ascendiendo para traer los sacrificios al Señor, y los sacerdotes entonces tenían aquellos cantores que iban cantando esos salmos, eran cantados, y subían un par de escalones y cantaban, subían otro par de escalones y cantaban. Entonces por eso le llamaban los escalones de ascensión, porque iban entonces subiendo, y eran esos salmos que ellos estaban cantándole a Adonai. Interesante. Y es mucho más hermoso cuando lo estás viendo. Ayer antier vimos un documental que fue grabado ahora en el 2020. No me acuerdo por qué estábamos viendo. Y ya está muchísimo más. La excavación está mucho más avanzada. Yo creo que van a la mitad y siguen excavando. Claro que se han encontrado monedas, se han encontrado campanitas de las ropas de los sacerdotes, se han encontrado vasijas, un montón de cosas. Evidencia donde se escondieron los judíos, y de eso voy a hablar cuando vengamos a la siguiente parte, porque vamos a regresar otra vez a la persecución y al antisemitismo en la siguiente parte. Entonces, vuelvo a traer el templo solamente para que vean nuevamente cómo estaba en aquel entonces. El pórtico de Salomón, ahora sí ya se lo pueden imaginar un poquito más, cómo se daba en aquel entonces, y qué es este muro de los lamentos, que es solamente una partecita pequeña de la barda externa del templo. Y bueno, aquí está como está ahorita. Aquí están viendo esta parte de aquí. Es el muro de los lamentos. Es la única parte de la pared que quedó externa, que es la que utilizan. Ya lo demás que está para acá y para acá lo han hecho. Por lo general tú ves las cosas que son antiguas y luego ves las cosas que restauraron para tratar de darle forma.
y bueno, está el Temple Mount, la mezquita, bueno, esa, que por supuesto otra vez el control lo tienen los palestinos, los musulmanes. Pero este es el templo. Otra cosa es que cuando vas, no se vayan a olvidar de entrar. Hay una área, aquí está el muro, hay una área donde puedes entrar acá para la izquierda. Y ahí lo que haces es que te dejan ir hacia abajo. Hay como un sótano. Y en el sótano esta pared sigue todavía hacia abajo, porque si se acuerdan, el templo estaba mucho más alto. ¿Sí? Entonces esta parte de abajo y todavía un poco más todavía existe esta parte, pero lo de abajo solamente está enterrado y puedes accesarlo si entras por aquí. Y es muy pocas las personas que saben de esto, o no sé por qué no, pero las 2 veces que he entrado hay muy poquita gente. Yo pienso que porque no saben. Así que ahora ustedes ya lo saben y pueden entrar, cobran, no sé, algunos cuantos dólares o shekels, pero vale la pena. Ok, entonces, ya nació Yeshua, ya lo circuncidaron y le dieron el nombre Yeshua, ya fue Miriam al templo a pagar su ofrenda, a dar su ofrenda para el Señor. Y en ese entonces sabemos que estaba reinando Herodes. Herodes construyó varios sitios. El templo fue parte de las cosas que él ayudó a construir, pero miren esta montaña. Esta montaña se llama Herodian. Esta montaña fue construida, no es una montaña natural, es una montaña hecha por el hombre, hecha por Herodes, el primero. Entonces, este hombre tan poderoso y tan grande fue el que cuando llegaron los reyes, los hombres sabios buscando a Yeshua, este hombre tan poderoso, tan inteligente, tan fuerte, tan capaz, que hizo obras como estas, empezó a buscar a Yeshua. Déjenme les enseño un poquito más de esta montaña. Esta es una vista panorámica para que vean cómo está la parte de arriba. Claro que si tú tienes esta montaña como tu fuerte, pues es difícil que lleguen a ti. Ahorita les enseño otra fotografía. Así es como se veía en aquel entonces. Entonces tenía varios corredores. En esos corredores cabían caballos, si querían, y el fuerte estaba súper protegido en aquel entonces. Lo que vemos ahora, pues, son las ruinas de lo que quedó en aquel entonces. Pero como pueden ver, todavía se puede ver las entradas y las paredes, las ventanas que habían en aquel entonces. Dentro de aquí había una sinagoga, porque otra vez estamos en Israel, y él tenía una sinagoga adentro, y la sinagoga estaba bastante grandecita, de tamaño normal, de aquel entonces. Abajo, esto es abajo de Herodion, de esta montaña, y en esta parte que ven, aquí estaba lo que era el estadio, para que hubiera diversión, donde hacían todos esos juegos tan malvados, para que se divirtieran las personas de poder. Este es uno de los túneles. Esto es una de las cosas más asombrosas de este portento, de esta montaña. Tenía túneles que salían kilómetros mucho más allá de las montañas, de la montaña. Entonces, en estos túneles, como pueden ver, que habían caballos y se iban todas la tropa o la armada de Herodes, se iban por los túneles. Cuando venían los enemigos, los veían, por supuesto, estando desde arriba, veían que venían los enemigos y se iban por los túneles. Y entonces lo que hacían, uno le salía por delante y otros le salían por atrás y lo emboscaban y fácil podían derrotar a los enemigos. Entonces piensen en eso. ¿Por qué quiero que piensen en eso? Porque en aquel entonces, si ustedes recuerdan la historia, Dios le dice a Miriam y a Joseph por medio de un ángel a José de que hay peligro y que se vayan a Egipto.
Y si recuerdan, más o menos tenía como 2 años, Yeshua. Pero ya había nacido, si se acuerdan, Johanan, o el que conocemos como Juan el Bautista, Johanan the Immerser, el inmersedor, ya había nacido, nació como 6 meses antes que Yeshua, entonces él estuvo en peligro. Y estaba, si se acuerdan, Herodes manda matar a todos los niños porque tiene tanto coraje de que este rey había nacido tanto y tanto de que los sabios de Oriente habían venido a alabarle. Entonces, esta cueva que está aquí es una cueva que está en las afueras de Jerusalén y de acuerdo a los arqueólogos, aquí fue donde se escondieron los papás de Johanan, de Juan el Bautista, y él mientras estaba pasando el peligro. Entonces, la cueva no es tan grande. Pueden ver aquí 3 fotografías. Este es Ismael a la entrada de la cueva y pues más o menos está un poquito más alto que él. Pero adentro había agua y luego ya estaba el lugar donde se escondían. Y siempre había sido así porque en la noche si alguien entraba, oían el ruido del agua inmediatamente. Para poder, la cosa es que para acá para arriba, no lo pueden ver, pero por acá más o menos había una salida. Entonces, si alguien entraba y hacía ruido, ellos podían escapar por el otro lado mientras las personas estaban lidiando con el agua. Y bueno, sabemos que sobrevivió. Ok, entonces, ¿por qué les hablé de Herodes y de ese lugar tan magnificente? Porque aún con todo su poder, aún con todo lo que podía hacer, no pudo con el bebé de 2 años que se fue a Egipto. Entonces otra vez es el enemigo tratando de pescar la simiente para derrotarla, para que no haya esa comunión nuevamente. La niñez la pasó, sabemos que en Nazaret, y ya les enseñé fotos de Nazaret, pero de acuerdo a los arqueólogos hay otra ciudad que casi no se visita, se llama Sipori, y en esa ciudad vivió ya cuando estaba mayor la mamá de Miriam. ¿La mamá de Miriam o la mamá de Joseph? Una abuela de Yeshua. Entonces ahí pasaba también mucho de la niñez. Está relativamente cerca a Nazaret, no está muy cerca, pero más cerca que Bethlehem. Entonces esa área fue visitada muy frecuentemente durante la niñez de Yeshua. Algo que nos llamó mucho la atención, la foto de la derecha es una calle que está en Sipori. Es la calle original. Esos arquitectos, yo no sé cómo le hicieron, pero esa calle todavía hasta hoy está bien. Porque nosotros tenemos calles que son casi nuevas y tienen muchos baches, pero esa no. Y en la foto de la izquierda vemos, hay también había como lo que llamaríamos un mall, un área donde hay muchas tienditas. Y entonces las tiendas entre más elegantes tenían pisos más elaborados, con más formas o más dibujos, vaya. Porque lo que hacían era que quebraban piedritas de diferentes colores y entre más elaborado era el dibujo, la piedrita tenía que ser más chiquita para poderle dar más colores y formas. Increíble. ¿Ok? Ahora vamos al bautizo de Yeshua. Pues aquí está señalado, se llama Keser al-Yahud o el sitio del bautismo. Sabemos que fue en el río Jordán. La cosa es que turísticamente hay un lugar del bautizo y luego arqueológicamente está el lugar donde dice que realmente fue donde se bautizó Yeshua. Entonces vamos primero al lugar arqueológico donde se cree que sí fue el lugar. Este está antes de entrar a esa área donde está el río Jordán. Y la razón por la que se los enseño es porque después al otro lado del río Jordán está Jordania. Y ha habido siempre pleito. Entonces, todas estas montañitas no son muy altas, son nada más montes porque está minado. Todavía hasta hoy está minado y hay que tener precaución. Claro que está cercado también y hay área para entrar, no entras por ahí, pero bueno, solamente para enseñar que todavía hay minas activas en esa área. Entonces aquí está
la frontera entre Jordania e Israel. La parte que ven allá gris al fondo es Jordania. Todo lo verde que se ve todavía es antes del río Jordán. Entonces todavía es Israel. Como les digo, por alguna razón pueden ver exactamente cuando está lo verde y cuando no hay verde. Entonces los dos son desiertos. Los dos son desiertos, pero... Sin embargo, ¿el desierto ha florecido? Claro, y eso vamos a hablar un poquito en la última clase cuando estemos hablando acerca de la venida de Yeshua. Vamos a hablar de promesas y de cumplidas, profecías cumplidas. Ok, pues aquí estamos ya adentro otra vez. Aquí viene Eli Shukron, que es uno de los arqueólogos, y de espaldas está otro arqueólogo más joven, que se llama Saki Brostin. Y este es el sitio. Lo estamos viendo desde, por supuesto, el lado de Israel, y como pueden ver, el río está pequeño, corto, vaya, y de aquel lado lo que estamos viendo es ya Jordán. Entonces el agua está súper sucia, súper sucia. Y me recuerda a aquel señor, al centurión que le dijeron, Naamán, que le dijeron, ve y métete ahí 7 veces, dijo, en esa agua tan sucia. Bueno, yo creo que esto fue lo que vio. Entonces aquí estamos el grupo, y lo que me llamó mucho la atención, están todos vestidos con blanco para hacer el bautizo, y aquí están ya adentro. ¿Ok? Este tipo de bautizo, de acuerdo con el arqueólogo y con el líder del grupo con el que íbamos, cuando uno se bautiza tiene que ser voluntario. Entonces no hay un pastor, no hay nadie que se sumerge o que te ayuda. Tú solito tienes que dar tu vida, entregarla con Yeshua. Entonces tú entras, tú te sumerges dando tu vida y tú resucitas por obra de Yeshua. Y así fue como hicieron ese bautizo en esa ocasión. Una cosa, y bueno, ya no puse más fotografías, pero una cosa interesante fue que cuando salieron, esas batas blancas siguieron blancas. Fue muy increíble. Hay otro tipo de inmersión, no es necesariamente un bautizo, pero es un mikveh. Esta es una inmersión ritual, y esta es la que hacemos por lo general en las sinagogas antes de Yom Kippur. Y lo hacemos para purificarnos, para entrar a esos días santísimos de una forma pura. Así como Miriam se purificó en la fuente de Siloam antes de llegar al templo, hasta hoy en día en las sinagogas antes de Yom Kippur hacemos un mikveh, un baño ritual. Entonces lo podemos hacer cada año. No es lo mismo que un bautizo. ¿No puedes señalar cuál es, dónde está el mikveh? No veo por la piedra. Aquí está, en este pocito, sí. Y por acá están las escaleras. Tengo otras fotografías, pero quería que se viera la placa que anuncia, porque era el tiempo. Esto está en el Herodium, allá arriba en la montaña que les enseñé anteriormente. Ahí ¿se acuerdan que había una sinagoga ahí? Entonces tenía que haber un baño, un mikveh también. Y este es el sitio turístico. Este es el sitio turístico donde hay bastantes bautizos de gente de todo el mundo. Entonces aquí el agua está, el río está un poco más amplio, el agua está más bonita, y aquí... ¿Me puedes decir por qué es la diferencia? Porque es más arriba. Es más al norte donde más empieza. Al norte donde empieza, exactamente. Entrando a Israel. Y bueno, es tan turístico que cuando sales está la escritura de Marcos, 1 del 9 a 11, está en como, no sé, 40 idiomas. Yo solamente tomé los idiomas español e inglés, pero otra vez está en como 40 idiomas. Hay gente de todas religiones, de todas naciones que vienen a este centro turístico a bautizarse. Yo creo que independientemente si lo haces, ya que estés en el Jordán, es lo único que quieras, a donde tú quieres, si te llevan al río Jordán, ya vas a ser feliz de haber estado ahí. Y bueno.
Después de que es bautizado Yeshua, ahora es llevado a la tentación. Y sabemos de la tentación, entonces una de las fotos que tengo es de este monte. En este viaje fue el de octubre del 2018, fuimos con la sinagoga, entonces nuestro rabino nos dijo que se supone que este es el monte a donde lo llevó Hasatán a Yeshua para enseñarle los reinos. Y ya habíamos hablado de esa escritura cuando les dije que él tomó el dominio y por eso cuando lleva a Yeshua arriba de este monte, dice con certeza que él tiene todos los reinos porque se le fueron dados a él. No los arrebató, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es de que todos los tenía como dueño. Y si se acuerdan, se los ofrece a Yeshua y claro que Yeshua lo rechaza. Pero este fue el monte, esto es en Jericó, y Jericó también está en el lado palestino. También es parte del West Bank. Está en el control de ellos. Y bueno, del ministerio tengo fotografías, pero bastantes, porque la mayoría de su ministerio fue en el área de, de Galilea. Entonces, aquí en la parte derecha hay como una lomita. Y ahí es donde se habla de las beatitudes. Ahí fue donde él dijo el sermón del monte. Ahí, detrásito de esos árboles, está el mar de Galilea. Entonces, es un lugar que mucha gente va. Le estoy tomando la foto porque ese es el lugar. Detrás de mí está un techito y banquitas y cosas así para que la gente. Ahora. No, claro que no. Pero imagínense todo este monte, y no es chiquito porque esos árboles son súper grandes. Entonces, imagínense todo este monte lleno de gente. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo le hacía para que lo escucharan todos? Pero bueno, Él es Dios. Si yo lo puedo todo en Yeshua, que me fortalece, ahora Él, pues claro. Y tomé la foto de este lado izquierdo porque vivo en Texas y esas flores son igualitas a los Blue Bonnets de aquí de Texas, que es la flor oficial de Texas. Y bueno, esta es una de las calles donde se supone que vivían los talmidín, los discípulos. Quiero que vean esta calle porque piensen a Yeshua caminando con toda la gente alrededor de él. Ahorita hay ruinas, pero en aquel entonces había casas a ambos lados. Esta calle. Sí, esta parte que está aquí es lo que queda de algunas casas. Y bueno, nada más piensen cuando aquella mujer samaritana, aquella mujer que le tocó el tzitzi, imagínense en esta callecita con tanta gente. Y ahora pueden pensar por qué los talmidín le dijeron, tú dices que hay tanta gente aquí, tú dices que quién te tocó, pues si todos nos estamos reempujando. Así de pequeñitas estaban las calles. Y bueno, yo creo que eran mexicanos o no sé, porque me encontré un metate ahí. Esta es en una de las casas que fue de los pescadores de aquel tiempo y han encontrado metates y también molcajetes. Entonces yo pienso, bueno, no es que sean mexicanos, es que nosotros los mexicanos tenemos mucha influencia judía, sobre todo en el norte. Estoy segura que en otras partes de la República también, pero esto ya existía desde aquel entonces en estos lugares. Amén. Una fotografía de una barca en el mar de Galilea, porque en una de esas barcas nos dimos, casi siempre, no importa, los 3 paseos, las 3 veces que hemos ido, las 3 veces que nos paseamos en esa barca, en ese mar de Galilea, igualito, todo igual. Bueno, porque tiene que ser algo increíble. Y una de las veces que fuimos, llovió. Ya me quería bajar yo de la barca. Dije, yo me bajo. Acá. Pues por eso yo me iba a ir. Aquí está ya un poquito más de cerca. La barca no es una barca muy grande. En el primer grupo tuvieron que poner 2
En el segundo y tercero ya nada más fue una barca. Y por lo general, las personas que están ahí hablan inglés, algunos hablan español. Siempre ponen la bandera de tu país y la bandera de Israel. Y si tienen el himno de tu país, lo tocan. Y por supuesto también el himno de Israel. Y después ellos cantan y tienen música y venden discos y venden algunas otras cositas ahí mientras estás dando la vuelta por el mar de Galilea. Y te dicen pues dónde está Tiberia y dónde están las diferentes partes, Capernaum, etcétera. Magdala. Y hay un museo ahí a un ladito, incluso tienes que pasar por el museo para llegar a la barca. Y este es un bote que se encontraron ahí en Galilea hace ya varias décadas. Y si pudieran ver el video de cómo lo sacaron, como el cuidado que tuvieron que tener para sacar este bote, se piensa que es un bote del tiempo de Yeshua. No es necesariamente el bote de Yeshua, pero es del tiempo de Yeshua. Entonces, de ahí... Esto le llaman el Jesus boat, ¿no? Exacto, le llaman el bote de Yeshua. Y la razón por la que fue importante es porque tomaron ese modelo para hacer estas barcas. Ok, entonces ahí está, y te cuentan la historia y te cuentan cómo vivían en aquel entonces. Si te fijas cerca y se ve la reflexión. El reflejo. Botecito de arriba. Oh. Como se supone Sí, que sí, era. sí, aquí está el bote como era, como se supone que era ya completo. Y la vela allá arriba, ¿eh? Uh-huh. Aquí es Capernaum, y esta es la sinagoga de Capernaum. Y aquí, bueno, varias veces hay una parte de la escritura donde dice, y creo que es en Lucas, donde dice que Yeshua fue como cada Shabbat a la sinagoga a enseñar. Entonces, para mí eso también es increíble, que así como nosotros cada Shabbat vamos a la sinagoga, él también lo hacía en aquel entonces. Lo único es que yo no voy a enseñar, yo voy a que me enseñen. Pero de esta sinagoga fue cuando salió él, porque empezó a decir verdades que le calaron a la gente y a la gente no le gustó y trataron de apedrearlo, pero él pudo salir adelante. No era su tiempo. Okay. Este está fuera de lugar porque este es el pórtico de Salomón. Este debió haber sido antes en el pórtico de Salomón, más sin embargo se me salió del lugar, perdón, pero así es como se veía ya adentro. Ahora sí pueden ver que llegó un momento en el tiempo de Yeshua que los comerciantes ya no nada más estaban en ese caminito, ya empezaban más y más y más, que hasta llegaron hasta el templo, aquí en el pórtico de Salomón. Y aquí, viendo esto, fue que Yeshua se molestó y es cuando... ¿Al VA? Sí, que es un hospital y permitieron, ya han metido tanta gente y para ya cumplieron. Ok. Entonces, de Capernaum, aquí está el Jardín de los Olivos. Bueno, yo creo que ya me salí de orden, pero está bien. Este es el árbol, un árbol de olivo. Y está en el Jardín de los Olivos, en Jerusalén. Ya no estamos en Galilea, ahora estamos en Jerusalén. La cosa con los árboles de olivo es que son árboles que duran cientos de años. Y otra cosa que vimos es que cuando el árbol de olivo se muere, por dentro empieza a retoñar el nuevo arbolito. Entonces, nunca se quita de su lugar. Sigue adelante. Esto es lo que, de acuerdo con los arqueólogos, aquí es donde estuvo el aposento alto. No es el aposento alto, pero aquí estuvo el aposento alto, ¿de acuerdo? No era así el techito en aquel entonces. Pero las paredes eran paredes originales y aquí fue donde fue la reunión antes de que muriera Yeshua. Este es el aposento alto. Entonces está a un lado de la ciudad de David y no está muy cerquita del templo. Pero puedes ver el templo desde aquí. O el Temple Mount. Este es otro. Y yo creo que aquí sí puedes ver un poquito mejor. Este es otro árbol de los olivos. Y yo creo que aquí puedes ver los agujeritos por donde van a salir los nuevos arbolitos conforme este árbol grande
vaya muriendo. Vida nueva en algo que ya sirvió por muchos años. Aquí está el Jardín de los Olivos. Ya no es nada más un árbol, pero miren todos los árboles que hay en el Jardín de los Olivos. Y sí, todos son olivos. Son viejos, puede ver que tienen cientos y cientos de años. Aquí está lo que les acabo de decir. Aquí pueden ver ya un poquito mejor cómo el árbol nuevo está saliendo del árbol viejo. Para que se siga y se siga. Entonces, poquito a poquito el árbol viejo se empieza a caer y decaer, pero el árbol nuevo empieza a crecer y a ensancharse para tomar el lugar. Entonces, siempre hay el árbol ahí. Aquí están 3 fotografías diferentes del Jardín de los Olivos. Aquí fue, si se recuerdan, después de que estuvieron en el aposento alto, vinieron a orar. Y aquí también fue donde el soldado vino, donde vinieron a aprender a nuestro Señor. Entonces son tres fotografías diferentes. No nos dejan entrar a caminar por entre esos caminitos, no, es un cuadro grande, está bien preservado. Podemos verlo de alrededor, pero no entramos a los caminitos, no podemos tocar los árboles que están muy lejos de nosotros. No podemos traernos hojitas de los árboles. Bueno, al menos yo pienso que no podemos. Y entonces de ahí ya viene su muerte. Entonces hay una iglesia que de acuerdo con la historia, en este viaje fuimos en mayo del 2018. No fuimos con los arqueólogos aquí, pero supuestamente en esta iglesia que se llama el Galicanti, hay un dungeon, hay un sótano que está hacia abajo y supuestamente ahí fue donde pusieron a Yeshua cuando lo atormentaron, cuando lo azotaron, cuando le hicieron todo lo que le hicieron. Supuestamente en esta fotografía del medio, ahí es donde es el dungeon, el área donde lo azotaron y antes de que lo crucificaran. Y en esta otra fotografía, este es el camino original, el Vía Crucis, que empieza de esa iglesia y termina en el Golgata. Entonces vamos para allá. Este es Golgata. Aquí puse la información que viene Golgota. En Juan 19, del 16 al 18, donde mencionan que fue crucificado en Golgota, en hebreo, o el skull en inglés. Pero bueno, estas son 2 fotografías que traté de poner juntas, porque más o menos se complementa una con la otra. Y no ves muy bien los ojos, pero este es uno de los ojos y este es el otro ojo de lo que, por la razón que le llaman el esqueleto o la calavera. Y esta es una foto, aquí puedes ver, es una foto antigua, entonces aquí sí ya puedes ver bien las cavernas que hacían los ojos y por qué le llamaban. Pero aparte, era un lugar donde era transitado para que la gente viera a los crucificados y para que pasaran vergüenza, porque era una cosa de vergüenza y para que no siguieran cometiendo este tipo de crímenes que llegara a muerte. Entonces, si me regreso acá, dice que era muy transitado. No sé si ven a las personas que están ahí abajo. Lo que están haciendo es que están esperando el autobús. Ahora, en esa área es un estacionamiento de autobuses, es la central de autobuses, por decirlo. Entonces sigue siendo un lugar muy transitado como en aquel entonces. Y tengo una foto donde están los autobuses y todo eso. Pero bueno. Entonces ya llegamos a la muerte, ya llegamos a la crucificación en Gólgata. ¿Y qué es este árbol? Este es un árbol de acacia. Este es el árbol de acacia. Entonces, 3 veces aparece el árbol, bueno, quizás más, pero 3 veces se usa el árbol de acacia. Al principio, cuando van a construir el arca, el Señor les dice que usarán madera de acacia. ¿Por qué? Porque es un madero muy duro. Entonces después
cuando crucifican al Señor, el madero donde lo crucifican es un árbol o es un madero de acacia. La corona de espinas, y quiero que vean la espina, fue precisamente de las ramas de un árbol de acacia. Entonces, ese es son las ramas ya vistas más de cerca para que puedan ver la espina de la que hicieron la corona. Y bueno, acá ya se puede ver una ramita más chiquita, pero todavía con espinas bastante grandecitas. Esta también es la zarza ardiendo. Ardiente. La zarza que vio Moshe, que ardía pero no se consumía, es también un árbol de acacia. Y esta primer fotografía, la segunda y la tercera no, pero esta primer fotografía fue en el primer viaje que fuimos con los arqueólogos y ellos fueron los que nos dijeron que es el mismo árbol que Moshe vio, era un árbol de acacia. Sí, pues dicen cuando se llena de flores parece que está ardiendo, porque se ve todo rojo y verde, pero como que está rojo, sí. Me recuerda, hay otros árboles como en Puerto Rico, por ejemplo, hay unos árboles así que se llenan de flores, esas coloradas, y le llaman flamboyant, como que está lleno de llama, ¿no? Y me imagino que yo nunca vi el árbol así todo completo cerrado de flores, pero me puedo imaginar que como si fuera así. Y bueno, la resurrección, llegamos y entonces después de que muere lo llevan a la tumba. Nosotros sabemos de la tumba, sabemos que era una cueva. Cuando murió, esta fotografía del medio es cómo se ve la tumba en el interior y ahorita les enseño una foto, pero entonces entras y hay recovecos, como les había dicho, de también la cueva donde nació. Entonces hay recovecos para poner más de una persona. Ok, entonces este es el jardín. Aquí estamos entrando, más bien estamos saliendo y hay la fila para entrar. Entonces, ahí es la entrada. Y ahorita les enseño la foto sin personas. Este es el jardín donde está la tumba. Entonces, aquí está la entrada. Entonces, aquí hubiese estado esa rueda con la que taparon la entrada y que después fue movida por el Señor para poder salir. ¿Entonces está cerquita de Gólgota? Más sí, exactamente. Está a un ladito de Gólgota. Y otra vez aquí está la primera fotografía, es otra vista de ese mismo jardín, pero desde enfrente. Me tuve que esperar a que se fuera todo el mundo para poder tomarla, pero creo que valió la pena. Y esta otra fotografía es adentro, cómo se ve adentro. Entonces hay un poco de luz ya cuando entras y la tratan de mantener, pero así se ve por dentro. Entonces, viendo la foto de arriba del lado izquierdo, me recuerda de cuando los talmidim de Yeshua, cuando fueron, que dijeron, mira, él resucitó, ya no está aquí, y se removieron a Puebla. Entonces, que Juan se fija ahí en la entrada, o se mete ahí, pero Pedro se mete hasta adentro y se fija. Sí, porque tenían que entrar para poder ver. Sí, exacto, porque Juan se metió la cabeza nada más, pero Pedro sí se metió y se fijó a ver. Exactamente. Para darnos mejor entender. Amén, así es. Bueno, entonces ya muere, lo llevan, sabemos que estuvo ahí 3 días, sabemos que al tercer día resucita y sabemos que va a regresar. Y entonces, de acuerdo a la escritura, va a regresar por la puerta este. Entonces, si se acuerdan el templo, las paredes que estaban del templo alrededor, hay 4 puertas, hay 4 entradas, cada una tiene su nombre. Esta es la puerta del este. Es la única puerta de las 4 que no se utiliza. Si ven, está sellada. Aquí esta otra fotografía, esta. Desde el Monte Olivo. Que la estamos viendo desde enfrente, desde el Monte Olivo, ya pueden ver esa puerta. Las 2 partes están selladas, pero no solamente eso. Lo que ven aquí abajo y estas personas, todo esto lo que es, son tumbas. Entonces, ¿por qué está sellada? Porque los palestinos, los musulmanes, creen
en la palabra. Y ellos saben que la escritura dice que va a regresar por aquí, pero ellos no. Pero otra vez vemos al adversario tratando de evitar que Yeshua regrese. Entonces, ¿qué tiene que ver las tumbas con qué? Permíteme tantito, para allá voy. Entonces, si va a regresar el Mesías por esta puerta, vamos a sellarla para que no regrese. Si en la escritura vemos que un judío no puede tocar un muerto, entonces vamos a poner muchos muertos ahí para que no se atreva a pasar por encima de ellos y vaya a ser impuro. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que ellos creen en la palabra del Señor. Eso quiere decir que ellos la creen tanto que están tratando de hacer lo que sea posible para evitar que venga el Mesías. Pero, hermanitos, ¿ustedes creen que eso va a detener a nuestro Mesías? No lo creo. Y bueno, aquí está otra fotografía. La puntita que se ve atrás es la mezquita. Probablemente. Sí, por al Esta. otro lado, sí. Ahí, esta. Sí, sí. Una mosquita. Esta es la mosquita. Sí, entonces realmente cuando ves, y en esta no se ve, pero aquí arriba está como un de policía, un mirador de policía, por decirlo, y hay, por lo general, hay soldados ahí. ¿Qué están haciendo? No sé, porque seguro no van a detener a mi señor. Aquí a lo mejor lo pueden ver un poquito más. Aquí están uno de cada lado, las áreas donde hay personas vigilando. Perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, ahí yo me confundí, no sabía si era México o si era, pero era Jericó. Era Jericó. Y pues con esto terminamos. Sabemos que la primera vez Yeshua vino como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En hebreo le decimos que Yeshua vino como Ben Joseph, el que salvó a la tribu, a su familia de la hambruna de 7 años que hubo en Egipto. Pero la siguiente vez que venga, va a venir como león. En hebreo lo que decimos es que va a venir como Ben David, o como hijo de David, como guerrero, porque el cordero se sacrificó para regresarnos la comunión. Ya tenemos la comunión con nuestro Dios y aceptamos la sangre del cordero. Para redimir lo que se había perdido. Para redimir lo que se había perdido, exactamente. La siguiente vez que venga, va a venir como león para restaurar el dominio del rey y instalar su reino aquí en la tierra. Entonces es lo que dice aquí, ya se cumplió Génesis 3:15, ya vino como Ben Joseph y ahora esperamos la segunda venida para restaurar el reino. Entonces, preguntas. Bueno, terminé a tiempo con 76 fotografías, estoy impresionada. Preguntas, comentarios. No todos a la vez, por favor. El micrófono. Hola, abre. Graciela, ¿sí? No sé si tendrá el dato de la distancia que caminó Miriam. ¿De dónde? De Nazaret a Bethlehem. Sí. 90 millas. 100, no me acuerdo, 150 y tantos kilómetros. 145 kilómetros. Freya usaba el reloj para marcar los pasos. Como Graciela tiene un Fitbit. ¿Alguna otra pregunta? Comenté. Disculpen que no les di ningún otro tiempo para comentar. Me fui de kilito. ¿No hay otra pregunta o comentario? No, ¿todo lo entiendes, Evelyn? ¿Pegadita, todo bien? Living. Es que todo es muy interesante lo que nos dijiste, Graciela. La verdad es que es muy emocionante ver el lugar. Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí. Es muy emocionante ver todos los lugares que fueron importantes, ¿verdad? Para Jesús, todo lo que sucedió. Entonces, eso como que fortalece, ¿verdad? El espíritu.
y te hace que te quieras preparar más porque sabemos que está muy cerca, ¿verdad? Entonces, esta conferencia, la verdad, es bien motivadora para seguir alabando a Dios, así tan sencillo, y seguir sus pasos. Gracias por la información que nos has dado y las fotos tan hermosas que pues te hacen recordar, ¿verdad? Todos los pasajes que tú nos diste. Y yo creo que esa es la idea, ¿verdad? Que nos preparemos para esperar a la segunda venida de nuestro Jesús, ¿verdad? Y pues conocer una parte de lo que vamos a conocer ahí en el cielo, ¿verdad? Amén. Gracias. Ojalá que les dé ganas de ir a la Tierra Santa. Sí, sí queremos. Sí, hay que ir a conocer. Amén. Amén. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, Enrique, ¿nos despides en oración, por favor? Perdón. De Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que a lo largo del tiempo muchos se han intentado levantar, Señor, contra tu palabra, muchos han negado la realidad de tus instrucciones, muchos incluso han negado la realidad histórica de Yeshua. Pero te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú afirmas nuestra fe. Gracias por la vida de Graciela, Señor, que vino a compartir esto con nosotros. Gracias porque no necesitamos verlo para creer, Señor, pero tú fortaleces nuestra fe. Esto nos permite recordar una esperanza de que así como lo vimos alzarse hacia el cielo, así algún día lo volveremos a ver, Señor, en esta misma tierra. Pedimos que mientras tanto tú guardes nuestros corazones, que tú nos ayudes a preservarnos en amor, Señor, a ser guardados en santidad y en pureza, y a preparar, Señor, a un pueblo que te reciba. Así como en los días de Juan, Señor, tú empezaste a anunciar el reino de los cielos se había acercado, Señor. Así tú estás anunciando en estos días que tú vuelves pronto. Permítenos, Señor, estar listos y compartir esta verdad para todos los que necesitan escucharlo. Para que juntos podamos decir, Baruch haba Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos la bienvenida, Señor, como Rey y como Señor de nuestras vidas y sobre toda la tierra. Pedimos tu protección, Señor, sobre cada uno de nosotros esta semana, que tú guardes esta palabra que has dado en nuestros corazones y que tú nos traigas, Señor, emoción, expectativa por la palabra que tú nos vas a seguir enseñando el próximo lunes y que nos permitas reunirnos, Señor, para recibir más de ti. Te damos gracias, Señor, y oramos por la paz de Jerusalén, que tu pueblo se vuelva hacia su tierra, Señor, pero que especialmente tu pueblo vuelva a su Mesías, a Yeshua. En Yeshua Meshacheinu, en el nombre de nuestro Mesías. Amén. 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 Gracias y bueno, terminamos la grabación.